Hola, bienvenidos a este podcast, Un café para reinventarnos, un espacio de reflexión acerca de los desafíos actuales con una visión más cotidiana a través de historias, experiencias y anécdotas que nosotros Reinventamundos creamos para ustedes. Esperamos que lo disfruten. Hola, Dai, ¿cómo estás? Hola Valeria. ¿Cómo estás? Acá estamos en un nuevo podcast. Bueno, a ver, ¿qué te parece si conversamos un poco de con cómo nos comunicamos en el diario vivir, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo pensando en el tema justo es un tema que en estos días hemos estado viendo con clientes, ¿no? La base, digamos, de la comunicación son las conversaciones, ¿no? Y bueno, y lo que me viene a la cabeza es una frase de Humberto Maturana que decía que todo vivir humano ocurre en conversaciones. Y es en ese espacio donde nosotros creamos la realidad en la que vivimos. Sí, tal cual, Valeria. A mí me encanta muchísimo. Es un tema que, bueno, siempre nos apasiona conversar porque que una de las razones por las cuales muchos líderes ejecutivos se sienten incómodos a la hora de tener conversaciones es porque de alguna forma no comprenden o no manejan efectivamente distinciones de conversación o lo que llamamos los actos del habla, ¿no? Es que de alguna forma nos da un marco para entender esas conversaciones. Es interesante que tú hablabas de la relevancia que tienen las conversaciones como fenómeno, porque nosotros cuando hablamos, y lo hemos visto mucho en los talleres y en todas las actividades que hacemos, nos damos cuenta y siempre les decimos a los líderes que el lenguaje no solamente describe la realidad, sino que a través de él se genera la realidad que Ah, vivimos, ¿no? Es como una acción que de alguna forma establece ese vínculo entre lo que es la palabra y el mundo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo, ocurren muchos fenómenos, ¿no? Estas conversaciones de alguna forma nos invitan a crear cosas que no existían. En ah. ellas generamos de alguna forma compromisos, hacemos promesas, coordinamos acciones, de alguna forma hacemos evaluaciones sobre lo que tenemos enfrente, coordinamos estilos con otras personas, porque muchas veces siempre tenemos enfrente a una persona que muy probablemente tenga un estilo distinto. Entonces, a través de ese intercambio, que a mí no me gusta llamar a las conversaciones o la comunicación intercambio, porque va mucho más allá, pero en esa conversación, de alguna forma yo coordino estilos, coordino interpretaciones, cómo lo veo yo, cómo lo ves tú. Sí, ¿no? Y cómo en el día a día, estos actos del habla y actos lingüísticos, esto que traes, hacemos declaraciones, hacemos pedidos, hacemos ofertas. Y es importante poder distinguir esto porque lo hacemos de manera tan automática, ¿no? Que no nos damos cuenta. Y estamos todo el día, en realidad, en nuestro diario vivir, tanto en nuestra vida personal como laboral, haciendo pedidos, haciendo ofertas, ¿no? Y lo importante en realidad es tomar conciencia de cómo lo hacemos. Vos hablabas de esto de crear el mundo, ¿no? Como decía Maturana, ¿no? A través de las conversaciones y cómo también lo que habilita eso también tiene que ver con las emociones, ¿no? Porque en los estados de ánimo y las emociones tienen mucho que ver de la forma en que justamente nosotros abrimos o generamos espacios conversacionales, Ujú. creamos, ¿no? Aprendemos, estamos abiertos al aprendizaje y a generar nuevas habilidades. Así es. Entonces, Valeria, para aquellos que nos están escuchando hoy, ¿cómo podríamos de alguna forma clasificarlo? Porque nosotros cuando estamos hablando de lo que involucra una conversación o aquellos elementos, vamos a aterrizarlo un poquito, aquellos elementos que tenemos que tomar en cuenta, pues hablamos de promesas, hablamos de Sí, sí, pedidos, hablamos pedidos, de afirmación, hablamos de declaraciones y lo que son las ofertas. evaluaciones, las ofertas. Sí, Entonces, sí. ¿cuál consideras tú, y un poco para arrancar por ahí, cuál consideras tú quizás no quiero decir el más importante porque todos son importantes, pero ¿con cuál podríamos comenzar como para partir esta Mira, conversación? yo creo que es súper importante entender qué son las afirmaciones y contraponerlo a lo que son las evaluaciones, ¿no? Porque generamos Ujú. siempre una confusión enorme entre lo que es una afirmación, sí que es un acto lingüístico, y lo que son nuestros juicios, ¿no? Entonces, las afirmaciones justamente lo que hacen es describir el mundo, ¿no? Las afirmaciones
están basadas en hechos reales, tienen que ver con el pasado, ¿no? Describir el pasado, ¿no? Las podemos comprobar, las podemos medir, ¿no? Ujú, Hoy estamos a 23 de julio del 2023 y eso es un hecho. Que Argentina fue campeón del mundo en fútbol el año pasado es un hecho, que el mundial fue en Qatar es un hecho. Esos son hechos que podemos comprobar. Y lo importante es tener en cuenta la diferencia que hay con los juicios, las opiniones, digamos, ¿no? Las evaluaciones que nosotros hacemos y que estas tienen que ver más que nada con nuestra historia, ¿no? Con nuestra percepción del mundo, ¿no? Con dónde nacimos, dónde nos criamos, cómo nos criamos, toda la historia que traemos, digamos, toda esa mochila, esos aprendizajes, esas vivencias, esas experiencias, y de ujú. acuerdo a eso nosotros vamos a percibir el mundo de determinada manera, ¿no? Entonces ahí entra nuestra percepción. Y esa es la gran diferencia que hay, que para mí es clave y es súper importante tenerlo presente, entre lo que es una afirmación, que es un hecho concreto, que Ujú. describe, y lo que son las evaluaciones o las opiniones, ¿no? Que tienen que ver con la percepción que cada uno tiene del mundo. Así es. Bueno, esto que tú mencionas es súper importante y un poco también la invitación que les hacemos a aquellos que nos escuchen es a entender un poco el riesgo, ¿no? De estas evaluaciones que hacemos, porque tú hablabas esto de que puedo observar y comprobar, es algo que ocurre. En esta sala hay tantas personas, el campeón del mundial fue Argentina, pero el riesgo de los juicios es que yo entro en un Mm, mundo en el bueno o malo, pero en realidad, ¿cómo lo valido? ¿Qué es bueno y qué es malo, no? Porque en claro, realidad, y siempre lo hablamos, no se trata de si es bueno o es malo, me sirve o no me sirve, ahí creo que es donde está, y si lo claro. puedo validar y muchos de estos juicios, lo que tú decías era que vienen en función de mis creencias, preferencias, experiencias, cultura, inclusive, es la historicidad la que habla a través de esos juicios, pero el riesgo realmente de estas evaluaciones que hacemos es que a veces se convierten en veredictos, ¿no? Y los hemos visto Claro, muchísimo, ¿no? Como si tuviésemos la verdad absoluta y hay que absoluta. estar muy alerta con esto, y esto es una invitación que les queremos hacer. Si yo, por ejemplo, digo, no, es que Valeria no es buena persona. Claro, Bueno, a ver, no solamente estoy haciendo un veredicto, una observación de un comportamiento que puede ser aislado, sino que además ese veredicto va a tener un elemento a futuro que va a impactar a Valeria y que de alguna forma yo estoy declarando un comportamiento en Valeria que a lo mejor no es verdadero, sino que es lo que yo en ese momento exacto. estoy observando desde mi opinión. Entonces, quizás aquí la invitación es entender que las evaluaciones tienen un impacto directo sobre las acciones y de lo que estamos dispuestos a hacer y que generan una identidad también en el otro. O sea, cuando yo hago un juicio, una evaluación, en este caso, yo estoy sentando una identidad, ¿no? Y entonces, bueno, Sí, la buena noticia para que no se asusten es que podemos cambiar esas evaluaciones. Lo que pasa es que tenemos que hacernos conscientes de ello. Yo no voy a poder evitar tener una evaluación, o sea, un juicio, una forma de pensar, una evaluación hacia algo si no los observo, si no los identifico, y desde ahí es que yo puedo transformarlo. sí, exactamente. Los juicios tienen que ver con una opinión. Y es súper importante esto que traes porque también estas opiniones tienen mucho que ver también con la autoridad que nosotros otorgamos a la persona que las hace, ¿no? Si las hace un papá o una mamá o si las hace un líder, un jefe, van a tener una relevancia importante según quién sea la persona, ¿no? ¿Mm? Entonces hay que tener presente eso, ¿no? Y que tienen que ver con una forma y una percepción que tenemos del mundo, ¿no? Entonces, vos, como vos decías, ¿no? Empezar a tomar conciencia de esto y a tener presente que inevitablemente vivimos haciendo juicios y dando opiniones que nos salen con mucha liviandad, salen muy fácil, nos salen continuamente, es imposible no hacerlo, ¿no? Pero como vos decías, lo relevante y lo importante acá es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia y entender el para qué voy a hacer esta evaluación o voy a hacer este juicio de esta persona, y si tal persona es buena o mala, o es responsable o irresponsable, y para qué lo estoy haciendo, y tomar conciencia de eso, ¿no? Sí, y de aquí, o sea, por lo que tú dices, o sea, como yo lo cerraría, sería, es con mi compromiso cuando tengo que hacer una evaluación, es decir lo que observo, entiendo que lo que estoy diciendo, viendo, viene de mi ocurrir, de mi perspectiva sobre lo que veo, y estoy dispuesto a conversarlo. Por ejemplo,
y algo que es muy aterrizable acá para aquellos que nos escuchan. Cuando estoy haciendo las evaluaciones de fin de año, de medio año, o estas evaluaciones o estas retroalimentaciones famosas que hacemos en las empresas cuando le tenemos que dar feedback, retroalimentación a otra persona. No es una conversación como decimos, de una sola persona. Yo tengo que de alguna forma fomentar una conversación con el otro, donde yo le doy a esa persona mi apreciación de lo que estoy viendo y esa persona también debe tener la oportunidad de conversar conmigo sobre lo que yo le estoy trayendo. Entonces, la retroalimentación se convierte en una conversación en donde yo alineo estándares y expectativas, básicamente, ¿no? Porque yo Exacto. planteo lo que espero, planteo como a mí me está ocurriendo, como yo lo percibo, pero también te pregunto, Valeria, mira, estoy viendo esta situación, ¿te resuena? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves tú? Cuéntame. Y tú de tener esa oportunidad de también tú decir, oye, espera, es interesante lo que me estás comentando, no lo había visto desde allí. Bueno, esto es lo que yo estaba tratando de hacer, pero a ver, ¿qué puedo hacer diferente? Y se convierte en una conversación más enriquecedora que tiene y debe culminar con una alineación, un entendimiento de alguna forma, algún un sector común y acciones a futuro, porque también lo que pasa es que entramos en estos procesos de evaluación, de retroalimentación, cada quien se va por su lado y ahí nadie sabe qué pasó. Entonces, quizás la invitación acá es a tener evaluaciones o retroalimentaciones más nutritivas, más intencionales, que hagan sentido, en donde las dos partes salgan energizadas y con un plan de Claro. acción claro. No es que te voy a atacar con lo que yo veo y bueno, ve a ver tú qué haces con eso. Es como yo de alguna forma lo cerraría para aquellos que nos escuchan, que lo puedan de alguna forma aplicar en su día a día en ese ámbito. Hay muchos otros, pero ese es un ámbito que a mí se me Claro. ocurre. Sí, Dai, está buenísimo esto que traes y sin duda esto de los estándares es súper importante y lo que nosotros siempre decimos que importante que es que los líderes con sus equipos establezcan estándares, ¿no? Y se alineen para tener digamos, una mirada común en relación a la forma en que se coordinan, a la forma en que van a funcionar como equipo, ¿no? Lo común para todos, digámosle. Y bueno, entender que vivimos en las conversaciones, que estamos el día entero haciendo estos, digamos, actos lingüísticos, como son las afirmaciones, las declaraciones, pedidos, ofertas, y que lo más importante es poder tomar conciencia de eso, ¿no? Y que lo importante que es el lenguaje y la forma en que nosotros nos comunicamos. Bueno, Valeria, esto de paso, sé decir que esto es un tema que da para muchísimo. Yo un poco la propuesta quizás de este espacio es eh, hoy de alguna forma centrarnos en esto de las evaluaciones y las afirmaciones. Más, Y se me ocurre que podemos seguir conversando de los otros fenómenos en futuros podcasts para que entonces tengamos un espacio de aprendizaje y de aterrizaje, porque es un tema que podemos aquí estar hablando horas. horas. Quizás a los que nos escuchan, pues los invitamos a que nos sigan. Vamos a Mm. seguir comentando y conversando sobre este tema porque da para muchísimo. Cuéntenos, bueno, quizás qué dudas les surgen o qué podríamos estar conversando con respecto a este tema en los próximos podcasts que pudiéramos traer, que a ustedes les dé pues más luz y más formas prácticas de aterrizar estos temas, porque a veces se vuelven un poco intangibles para los líderes, ¿no? Y la idea es también que de alguna forma ustedes vean el valor de estas conversaciones y que se den cuenta que estos son totalmente aplicables en el día a día y que nos pasan a todos, a nosotros también nos pasan. Gracias, Dai, un gusto como siempre Bueno, un conversar gusto en para este mí también. espacio. Chao, chao. Adiós. Este ha sido un nuevo episodio de Un Café para Reinventarnos. También pueden enviarnos alguna experiencia y compartirla en este espacio. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Reinventa Mundos o en nuestro sitio web www.reinventamundos.com para mayor información. ¡Hasta la próxima!